Mi mamá no me pudo cuidar porque ella tenía una enfermedad que era su alcoholismo, ¿no? Pues me tocó hacerme cargo desde chiquita, en algunos momentos, no todo el tiempo, de mis hermanos. El día que nació, y me pusieron inyecciones para los pulmones en día y medio, y al final Aura llegó un viernes 13 midiendo 44 centímetros, era una cosa pequeñita. Bueno, lo perdí, yo no me di cuenta que entré en una depresión, no me di cuenta de nada, necesito ayuda psicológica. Y le dije, estoy destruida. Mi hermana, mi sangre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues creo que hoy vengo muy naranja. Hoy vienes muy Hoy vengo muy naranja, vengo muy orange. Pero bueno, vengo muy contenta, muy emocionada, porque tenemos una invitada muy especial. Ya estuvimos platicando con ella antes de iniciar. Y emana una vibra súper bonita, súper padre. Aparte me encantó así su outfit, está preciosa. Por favor, ayúdame a presentarla, Pau. Bueno, pues hoy tenemos invitada de lujo, como siempre. Sí. Ella se llama Vanessa Rivas. Vane Rivas. La verdad es que yo la conozco siempre de Vane Rivas. Ella, la verdad es que es una mujer muy tenaz. Y su tenacidad es lo que considero que la ha traído hasta acá. ¿Cómo hace Vane Rivas para tener un puesto impresionante, para ser una mujer exitosa de negocios y aparte ser mamá y llevar una vida muy equilibrada? Mi querida Vane, bienvenida. Gracias, qué presentación. Les agradezco muchísimo, al contrario, muy honrada de que me hayan invitado para ser parte de este proyecto, para compartir, para que charlemos. Así es que, bueno, como bien dice Pau, soy Vane Rivas, así me conocen mucha de la gente con la que convivo, con la que trabajo. Tengo más de 26 años trabajando en empresas, haciendo comunicación corporativa. Hoy estoy a cargo de la comunicación hacia afuera de una empresa de comercio electrónico muy grande, de una marca muy amarilla, Mercado Libre, y veo diferentes mercados y, como bien decían, pues sí, soy mamá de una adolescente de 12, una niña increíble. Estoy casada hace muchos años con un periodista de negocios. Y pues nada, aquí estoy con ustedes dispuesta a charlar y a conversar todo lo que ustedes quieran. Ay, Vane, no, pues la verdad es que ahorita que estábamos platicando antes de entrar ya a lo que es el podcast, platicabas también de que has tenido otros puestos, bueno, has estado en otros empleos, y al final del día llegamos como a lo mismo, que es este tema de compartir. Somos mamás, claro, ¿no? Somos mamás y bueno, Vane, ¿cómo ha sido? Queremos que nos platiques un poco, ¿cómo ha sido este trayecto que has tenido desde que iniciaste toda tu actividad, pues, laboral, y después cómo fue que decidiste ser mamá? Es una gran pregunta, porque soy mamá desde que nació mi hija, pero también fui mamá mucho tiempo de joven, porque me tocó ser la hermana mayor de 4 hermanos que somos, y por mi historia personal con respecto a mi mamá y a nuestra mamá, pues me tocó hacerme cargo desde chiquita, en algunos momentos, no todo el tiempo, de mis hermanos. Y la verdad es que ahí siento que empecé con esta responsabilidad de cuidar a alguien por lo menos más vulnerable que tú, aunque tú también fueras una persona vulnerable, ¿no? Y entonces como que ahí se me desarrolló este instinto, si no maternal, sí de cuidado de alguien que necesitaba de ti. Y por eso creo que cuando llega mi hija, ya estaba yo bastante más entrenada, e incluso te diría como bastante más complementada de qué necesitaba, pues, alguien chiquito que dependía de ti. Y luego eso, pues irlo combinando a lo largo de una trayectoria laboral, digamos, empresarial, y a lo mejor ahí está un poco el valor agregado. Es difícil, porque es cierto que hoy trabajo en una compañía tremendamente potente, de alta ejecución, muy demandante. El comercio electrónico está creciendo muchísimo en el mundo, pospandemia más, y México es uno de los países que más crece a nivel mundial, es el 4º país
con mayor crecimiento por arriba de muchos mercados, incluso latinoamericanos. Y pues es un trabajo demandante, ¿no? Demanda mucho de ti, de tu desempeño, de tu equipo, y combinar eso con la maternidad, pues siempre es un desafío en general, ¿no? Cuando eres parte de una empresa y más cuando eres parte de una empresa como esta. Entonces sí, he pasado por todas las temáticas que ustedes quieran, desde cuando era bebé ella y nació, hasta ahora que está en una fase muy distinta con la adolescencia. Entonces, pues sí, ha sido muy retador. Cuando ella nació, a mí me dio una preeclampsia horrible. Yo trabajaba muchísimo. Entonces, estaba muy en mi rol de la carrera y entonces tenía yo una panza de este tamaño y andaba organizando eventos, entonces entrevistas, córrele, bájale, súbele. Y llego a mi evaluación médica un miércoles. Estaba yo en la semana 32, a punto de la 33, y me dice mi doctor, no estás muy bien hoy. La presión, empiezan a entrar doctores, llámenle al doctor especialista en tal, exámenes rápido, bla, 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 y me detectan preeclampsia. Y entonces me dice el doctor y le dice a mi esposo, oye, no está bien, yo creo que vamos a tener que sacar a la bebé. Y le dice, ¿cómo? Y le dice, sí, tu hija nace o mañana o el lunes, era un miércoles. Bueno, entonces al día siguiente me hice exámenes médicos y al final me dijo, no, te veo el viernes, fue un viernes 13, el día que nació, y me pusieron inyecciones para los pulmones en día y medio, y al final Aura llegó un viernes 13 midiendo 44 centímetros, era una cosa... Sí. pequeñita, y ahí empezó una etapa muy fuerte para mí que hizo crash en mi vida laboral, en mi vida personal, en mi estructura de quién era yo, en mi identidad, y quién era mi mamá y quién era esta nueva niña que había llegado a mi vida midiendo poquito más que una regla, ¿no? Entonces fue fuerte. No, es que yo tengo una duda, Vane. Sí. Justo, o sea, considero que toda tu vida has estado muy enfocada en la parte profesional, o sea, siempre también te has desarrollado pues de una manera muy extraordinaria, ¿no? Llevas mucho tiempo también con tu esposo, o sea, como dijiste, ya llevas mucho tiempo casada, no nos has dicho exactamente cuántos años, pero ahorita nos dices, pero ¿en qué momento fue, o sea, cuando ustedes deciden ser papás, cuando nace Aura, y que dices, ¿continúo o me quedo aquí con ella? O sea, ¿no fue como un parteaguas esos momentos? O sea, fue tremendo porque para mí que llegara Aura y tocar la maternidad fue como una sacudida que yo creo que muchas nos vamos a identificar, pero no solo fue porque me regreso al trabajo o me quedo con Aura, fue una crisis o una llegada que detonó muchas cosas. Yo vivía como en automático, como en esta carrera de yo quiero ser y voy a alcanzar, y yo estaba embarazada y subía, bajaba y todo el mundo decía, esta mujer no ha entendido que está embarazada. Uh-huh. Y ahí hay como un piloto automático. Mi esposo igual, ¿no? Estaba en un momento además con unos horarios muy difíciles, y entonces básicamente éramos dos personas saliendo a trabajar, haciendo lo que necesitábamos, y en el Inter habíamos decidido, claro, porque lo decidimos, pero uno lo decide como en piloto automático. Entonces dijimos, nos casamos, o sea, literalmente en un septiembre, regreso de la luna de miel embarazada, pierdo al bebé en octubre, y en enero me vuelvo a embarazar, y estoy embarazada de Aura. Y entonces... ¿Habías tenido una pérdida? Había tenido una pérdida, incluso en la pérdida la viví como... bueno, lo perdí, yo no me di cuenta que entré en una depresión, no me di cuenta de nada, o sea, todo fue una carrera de nos casamos, ay, me embaracé, qué increíble, ay, lo perdí, qué dolor, bueno, lo que sigue, ay, me volví a embarazar. Entonces yo estaba viviendo
hasta que Aura, llega la preeclampsia, llega Aura, y yo tengo como muy consciente, el día que regresamos del hospital, afortunadamente Aura se fue conmigo, tuvimos 3 días en el hospital y llegamos a la casa y se fue conmigo y era una cosa de... Y yo decía, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué es esto? Porque yo en mi mente ilusa, controladora de la vida, dije, cuando me vaya de incapacidad, ya me tomaré el profiláctico, ya prepararé la maleta. Yo no tenía nada. Nada, porque yo estaba en mi rollo de el trabajo, el entregable. Es más, yo decía, va a ser cesárea. Mi doctor, yo le hablaba con Rodrigo, mi esposo, y decíamos, mejor el viernes 4 de octubre, no, mejor el viernes 7, porque entonces así tú te vas al programa. O sea, una serie de inconsciencias que dices, por arriba me pasó. Y entonces yo lloraba, me dio una depresión postparto horrenda, que ya venía deprimida por la pérdida del bebé, que yo nunca concienticé, como que dije, bueno, ya estaba ahí, siguiente. Porque el tiempo fue muy corto entre la pérdida y... Yo me entero que estoy embarazada un viernes y lo pierdo un lunes. Ya. Entonces fue como ni respirar. Entonces, todo, o sea, yo estaba con Aura, la tenía aquí, una prematura, pobrecita, 20 temas, yo deprimida. Yo les puedo decir que fue la crisis más profunda de mi vida que he tenido, porque rompí la estructura de lo que era como profesional, rompí la estructura de lo que era, no sabía quién era como mamá, me conectó con mi historia personal con mi mamá, que es muy dura, y además nos puso en una crisis a Rodrigo y a mí. Entonces fue, de verdad, yo no sé cómo me levantaba todo, o sea, me levantaba por Aura, yo no sé cómo sobrevivía esa parte, o sea, fue muy duro, de verdad fue muy duro, y me desmoroné, o sea, como que todas las autopercepciones de lo que yo era, lo que yo quería, lo que yo tenía, lo que yo estaba persiguiendo, se derrumbó, se derrumbaron. Y fue un periodo muy duro, porque además fue sacar a Aura adelante médicamente, y a mí, que yo no estaba consciente de lo que me estaba pasando. Claro. Nada. O sea, mi prioridad era Aura, y con el tiempo, tomando terapia, me di cuenta de todo lo que se me había roto ahí y todo lo que me había pasado con Rodrigo. O sea, se me abrieron todos los frentes. Fue tremendo. Sí, te mostró todo. Todo. Entonces, la verdad es que yo recuerdo ese año 2013 como el momento en el que la vida me dijo, a ver, para, y como no paras, si no estás consciente de lo que estás haciendo, te voy a obligar a parar. Entonces, como que la parte laboral no era un cuestionamiento en ese momento. De hecho, yo volví a trabajar a los 2 meses porque yo me estaba volviendo loca en mi casa. Claro. Yo veía salir a Rodrigo, además. Él tiene un programa, es periodista, entonces perfumado, con su traje perfecto, a su vida, y yo decía, ¿y qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Quién soy? ¿En qué me convertí? ¿Por qué estoy aquí encerrada en estas paredes, cargando a esta bebé que me necesita y yo rota? Entonces fue muy, muy difícil. Entonces yo lo que le decía es, yo necesito volver. Necesito volver a trabajar, necesito volver a conectar con algo que me diga, que me conecte con lo que yo era, con lo que yo estaba. Entonces mi hija se fue prematura a la guardería a los 2 meses y medio. Fue muy duro, me generó mucha culpa. Pero yo necesitaba volver a trabajar, no por el trabajo mismo, sino para reconectar con la que yo era antes, con algo que me hiciera sentir que estaba algo de ahí, de lo que yo había sido en mi vida. Entonces fue durísimo. Y en el trabajo me decían, estás muy mal, y yo les decía, de verdad lo hago por salud mental. Claro. Sí, porque era tu lugar seguro. Era mi lugar seguro. Yo me había construido a partir de Vanessa. Vanessa Rivas existía de una manera muy importante a partir de lo que yo había construido en mi carrera profesional. Yo no sabía quién era fuera de ese mundo. Entonces yo tenía que volver rápido para intentar sanear desde otro lugar, desde algo un poco más seguro, quién era yo ahora.
Claro. Entonces fue durísimo. Oye, Vane, y por ejemplo, en este lapso que tú regresas a trabajar, porque al final del día, pues sí existen esos, pues tabúes, ¿no? Que de repente, ay, ya dejó a su hija, No, fue duro. ¿no? Ya dejó a su hija. Qué irresponsable. Qué irresponsable. Ajá. Y como tú dices, empezaste a llenarte como de culpa. La niña, pues prácticamente dices que nació de 32 años. 33 semanas. No tenías organizado, ¿por qué? Por lo que tú dices, no, pues apenas voy Le en la falta. 32, Claro. pues le falta. ¿no? Ujú. Entonces, ¿para qué hago maleta? Si todavía tengo tiempo. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo te mermaron? O esos comentarios, ¿sí recibiste esa parte negativa de gente a tu alrededor? ¿O tú solita decías, híjole, estabas teniendo que luchar con esa parte de qué mala mamá soy? ¿O lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal? Yo creo que fue más de mi lado que la Ok. gente, porque estaba yo tan deshecha que era como... Y además no estoy cumpliendo con lo que yo me había imaginado que iba a ser el tipo de mamá que yo iba a ser. O sea, era como... Todo estaba tan fuera de control y yo estoy tan acostumbrada a querer controlar que era como... Lo que pasa es que me tuve que rendir ante la destrucción porque era como... No puedo, o sea, de verdad no podía. Entonces, fue durísimo para mí misma porque yo decía, yo que siempre había podido, yo que era, yo quiero eso, lo voy a conseguir. Yo tenía todo esto planeado. Yo que estaba casada con esta persona que me imaginé que iba a ser de esta manera durante el posparto y que al final todo se dio muy diferente. Entonces yo empiezo a generar muchísima culpa, muchísimo autojuicio de quién era yo y por qué no estaba pudiendo. Y entonces reconocí que tenía que tomar terapia. Entonces yo dije, me acuerdo que llegué un día con el pediatra de Aura y me dice, tienes una depresión posparto horrenda, no me preocupa Aura, me preocupas tú. Y me manda medicamento. Y yo no fui capaz de tomarme la medicina porque yo decía, es que además yo voy a tomar medicamento y yo la estoy amamantando y entonces ¿cómo crees? Pero no me daba para ver que si el médico me había dado ese medicamento era porque yo podía combinar ambas cosas. No podía, entonces volteé y dije, necesito ayuda psicológica. Y entonces fui a buscar, bueno, siempre tuve una terapeuta y le dije, estoy destruida. Y no me quedé 1 año ni 2, me quedé 4 años tomando terapia, porque fue todo, fue una transformación laboral, una transformación de pareja, una transformación de identidad, Claro. una transformación de la relación que yo tenía con mi mamá. Yo tenía una muy mala relación con mi mamá porque ella vivió un alcoholismo muy fuerte y entonces nunca tuve una mamá responsable y entonces yo no estaba sintiendo que era una mamá responsable. Entonces me cayó la bomba atómica encima. Pero yo sabía que necesitaba, o sea, me costó mucho y ahora la pasó muy mal, pobre, porque siendo prematura, yendo a la guardería, estaba un día en la guardería y me la devolvían Sí, claro. boca, pie, mano 50 sí. veces, enfermedad respiratoria en Sí. invierno la que quieras, Sí. pero entonces comía, no comía. Todo. Aura se llevó 2 años, de sus primeros 2 años, para llegar a una talla y a un peso habitual de su edad. Claro. Entonces, tuve mucho trabajo emocional y físico para poder acompañar a Aura y a poderme acompañar a mí para poder ser una buena madre para Aura. Entonces, ni me puse a escuchar lo que decía la gente. Es que con mi propio juicio Lo que tú es que yo claro. creo, y ustedes me van a Sí, claro. entender, no hay peor juicio que el que uno se hace a una misma, Exacto. más allá de lo que te Horrible. diga la gente. Horrible. Oye, y en Oye. este caso, perdóname, mi hermana, ¿qué papel jugaba tu esposo? Porque dices, él se arregla, digo, tenía que irse a chambear. Sí, o sea, al final del día. Y al final, yo creo, con el paso de los años, que nosotros, a él le pasó igual, le pasó la paternidad por arriba y todo este episodio por arriba. Entonces, él hacía lo que podía y yo hacía lo que podía. Lo que pasa es que a mí me enojaba muchísimo
Y no era su culpa. No, claro que no. Y por más que él llegara después y me dijera, a ver, dámela, o lo que sea, pues no es igual la responsabilidad de un bebé y lo vemos en las crías de cualquier tipo de especie, ¿no? Que están pegadas a la madre. Entonces hay una cosa que por más que ellos ayuden y él se levante en las noches, porque yo necesitaba dormir, y él se levantaba, o afortunadamente tuvimos la oportunidad de tener una enfermera divina, que la quiero mucho, que además es mi ángel de la guarda y trabaja con nosotros todavía, que cuidó a Aura y que me ayudó muchísimo. Pero pues no es lo mismo, o sea, el bebé te necesita, y más cuando es prematuro, las mujeres que hemos tenido hijos prematuros necesitan el cuerpo de la madre, el calor de la madre, la cercanía de la madre, la emocionalidad de la madre. Y entonces, pues yo sentía que era injusto, ya sabes, en este mundo de la equidad, es como no iban a entrarle igual, no era igual, y nunca o sea, hay una parte en donde uno se tiene que conciliar, en donde no va a ser igual en términos de que él pudiera hacer exactamente lo que yo necesitaba hacer con ella. Él podía cambiarle el pañal, podía cambiarle la ropa, podía dormirla, podía sacarle el aire, podía cuidarla, podía jugar, pero no podía ni darle el pecho, ni un montón de otras cosas que la bebé en ese momento necesitaba. Entonces yo decía, ¿cómo si siempre hemos sido tan equipo y tan 50-50? Este hombre no se puede meter, pero era un precepto y un prejuicio mío, y él también pues aprendiendo, porque él tampoco nunca paró para decir, oye, ya voy a tener un hijo. Entonces, menos los hombres, sí, uno que está con el embarazo ahí, está tratando de conectar, ellos él por lo menos fue conectando incluso con Aura mucho después del nacimiento, y él lo cuenta, dice, yo fui conociendo a Aura, me fui relacionando con ella, pues conforme pasaron los meses, y entre más creció, mejor me iba cayendo, ¿no? Y más simpática. Pero pues no. Y hay muchos hombres, por lo menos en el caso de Rodrigo, que van descubriendo ese vínculo así. Hay otros que son muy conectados, pero a mí, el mío, fue en el camino. Y eso fue duro para mí también, muy duro. Porque otra vez, tú te cuentas tu historia en tu cabeza, y la realidad es otra completamente distinta, y hay que saberle entrar al quite ahí. Es que, ¿sabes qué veo? Iban ustedes así en esa carrera, así, subiendo, y de repente algo les dijo, aquí tenían que parar, pararon, pero siento que ya no supieron ni cómo. Así no, es que fue la bomba atómica, te lo juro. Total. Y mira que tuve momentos muy difíciles en mi infancia. Yo te puedo decir que esa ha sido la crisis más fuerte de mi vida hasta ahora. Espero que sea la única. Sí fue la destrucción total. O sea, de esas cosas que ponen en peligro el matrimonio, la pareja. Sí, claro, totalmente. A ti misma, sí, claro. Como que no se te vaya la onda. Sí. Entonces, sí, la bomba atómica. O sea, no solo tomé terapia psicológica, nosotros fuimos a tomar terapia de pareja. Sí. Wow. Sí, es que fue súper necesario. Y a ver, no hubo maldad, no hubo dolor, era la inconsciencia. Nos dimos cuenta que éramos dos adultos inconscientes. Claro. Recibiendo una niña sin habernoslo pensado muchísimo. O sea, y eso que lo hablamos. Nosotros tenemos 20 años juntos, 14 años de casados, y en ese momento ya teníamos 6 años viviendo juntos. O sea, ya éramos una pareja que se conocía bastante, pero andábamos en el rollo de cada quien, tomando decisiones de alto impacto bastante holgados, ¿no? Entonces fue muy, muy difícil. Sin embargo, creo que eso es lo que nos ha traído al nivel de matrimonio y de pareja que somos ahora. Ay, pero tenemos una pareja, un nivel de pareja mucho más profundo, mucho más maduro. Pero bueno, nos costó nuestros golpes y nuestra buena crisis profunda. Tomamos varios años de terapia de pareja también. O sea, no nos lo tomamos desatemos este problema ahí. Porque fue muy, muy profundo.
Sí, no, o sea, realmente tenían que trabajarlo los dos juntos y qué bueno que esta crisis, ¿no? Los hizo crecer como personas y como pareja y que los unió. Porque hay unos que pues sí sucede que más bien se separan y funciona más sí. Cada quien por su lado. Pero, por ejemplo, Vane, para ti, que ibas al trabajo. O sea, estabas en el trabajo, pero yo siento que muy difícil concentrarte. O sea, muy difícil estar 100% haciendo lo tuyo y estar preocupada al mismo tiempo por tu hija. Sí, fue intenso porque... Y no duró una etapa, lo hablábamos un poco antes del programa, ¿no? Uh-huh. Del episodio. Los hijos no son de una etapa, son de toda la vida. Uh-huh. Y yo he seguido trabajando y muchas de las veces, es más, ahora tenía 7 meses de nacida cuando me buscan de un trabajo. Yo trabajaba, cuando Aura nació, trabajaba en una compañía de seguros que se portó divinos, de verdad, fueron los mejores del mundo para recibirme, para acompañarme, para todo. Y ahora tenía 7 meses de nacida y me busca una compañía de call center, de CRM se llama el negocio, para ofrecerme una posición global. Desde México. Yo decía, wow, qué padre, por primera vez tendría un rol global sin moverme de país, uh-huh. porque se estaban migrando de Europa a México y necesitaban a alguien más, un equipo más latinoamericano, y ese rol yo siempre escucho, y entonces empecé el proceso y llegó el día de la carta oferta. Y entonces, eres tú, nos encantas, tras. Y yo me acuerdo que yo le decía a Rodrigo, por supuesto que no voy a tomar esto. Y me decía, entonces, ¿para qué participaste en el proceso? Dije, bueno, porque siempre me gusta escuchar, me gusta conocer, uno nunca sabe, bla, bla, bla. Y le dije, pero no estoy preparada para esto. O sea, yo tengo que viajar 2 semanas, 3 semanas al mes o cada mes y medio, y semanas completas, porque yo tenía que ir una semana a Madrid y regresaba una semana a México. Una semana a Brasil y a Sao Paulo y una semana en México. Una semana a Buenos Aires o una semana en México. Yo decía, o sea, por supuesto que no, esto está uh-huh. fuera de mi realidad. Y Rodrigo me decía, pues yo no lo veo fuera de tu realidad. Tenemos a Brenda, que es nuestra súper enfermera, etcétera. Estoy yo, la niña tiene 7 meses, ahí va, uh-huh. etcétera, bla, bla, bla. ¿Por qué no? Y yo decía, claro que no. Entonces volví con ellos y les dije, no me convence el sueldo. Muchas gracias. Busquen a otra persona. Uh-huh. Y me decían, ¿cómo? Bueno, déjanos explorar, ¿qué podemos hacer? Y yo, sí, ustedes exploren, no se preocupen. Pero yo no. Y regresaron con una carta, con una mejor propuesta económica. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y entonces ahí sí me solté a llorar. Y me decía Rodrigo, a ver, paremos. Uh-huh. Me dijo, eres muy buena en lo que haces, eres talentosa, eres uh-huh. súper responsable, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si estás en el hotel de Madrid llorando porque esto no era lo que tú querías? Pues renuncias, me decía, renuncias y te buscas otro trabajo, eres muy capaz. ¿Qué te puede pasar? Me dijo, date la oportunidad. Mi esposo, con una niña de 7 meses, diciéndome, te vas a arrepentir más de no haberte probado, claro, que de si no después renuncias. No pasa nada, tómalo, me decía, tómalo. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y ahí voy. Bueno, sí, órale. Siempre sí. Siempre sí, ya me convencieron. El precio, me llegaron. Ya me convencieron. Y ahí voy. Y así estuve. Y yo no sé qué hubiera hecho sin Rodrigo y sin Brenda, que fueron mis brazos derechos. Y ahí empecé a entender que la red que tú tienes alrededor, claro, como mamá, lo mismo si eres emprendedora, ejecutiva, lo que quieras, es súper importante. Uh-huh. Y ahí me empecé a dar cuenta que todos se volvían parte de mi equipo. Y yo estaba en Buenos Aires y hacía videollamadas con Aura chiquita. Uh-huh. Y entonces me decían, ¿ya comió? Aura, horrible, porque estaba yo en Brasil un día y Aura aprendió a caminar ese día en la guardería y yo no estaba. Y entonces me mandaban los videos las maestras. Uh-huh. O sea, las maestras, la enfermera, mi esposo, obviamente en su momento mi familia, mi mamá, que todavía vivía, etcétera.
fueron una red súper importante. Y entonces yo decía, no puede ser, me perdí los primeros pasos de Aura. Pues igual me los hubiera perdido porque los dio en la guardería ese día. O sea, ya sabes, no pasa nada, llegué y la vi de todas maneras. Entonces fui entendiendo con el paso de los años y de estos ánimos y de esta confianza que fueron construyendo, porque no solo fue Rodrigo, era la empresa que te veía y te decía, oye, pero tienes una niña chiquita y viajas, sí. Sí. Y entonces ahí es donde empecé a aprender que para mí, porque cada quien tiene su modelo, para mí, mi vida profesional es parte de mi vida personal. Claro. Yo no puedo separar mi vida profesional de mi vida personal. Parte de lo que soy hoy es mi carrera. Como persona, como mujer, es mi carrera. Y ahí fui aprendiendo. Y fueron 2 años y medio súper intensos de viaje. Aprendí muchísimo gracias a esta experiencia laboral, porque ahí es donde entendí de mercados, de países, de necesidades globales, pero de necesidades locales, cómo combinarlas. Y fue gracias a ese trabajo que si no me hubiera dado la oportunidad de hacerlo, pues a lo mejor no tendría esa visión que hoy tengo con una experiencia mucho más completa laboralmente hablando. Y Aura era una bebé. O sea, Aura pasó de ser bebé a 2 años y en ese trabajo. Sí. Y yo lo disfruté mucho, quitándome mucho tiempo la culpa, ¿no? O sintiéndola. Pero bueno, ¿qué tal que no lo tomo? Ajá. Y estoy muy contenta de haberlo podido experimentar, esa es la verdad. Qué bueno. Y creo que eso también le enseñé a Aura. Un día le dije a Aura, ya más grande, ¿no? Hace 1 o 2 años atrás. Le decía, ¿y si me tomo un sabático? ¿Y si me quedo aquí y entonces veo? Porque, pues, está bien, también tengo ganas de descansar quizá, llevo 26 años trabajando. Me decía Aura, ay no, mamá, a mí me encanta que trabajes, me encanta verte, me encanta que salgas en una revista, me encanta que estés que te ganes un premio. Dijo, me encanta. Y mira, uno pensando... Exacto. Qué culpa y que le estoy dejando y que si no estoy pasando suficiente tiempo con ella. Claro, tengo mis no negociables, o sea, eso es clarísimo. Pero, y más allá de calidad o balance de vida, que en mi caso no lo tengo tanto, lo que me importa es que ella sepa que cuando hay cosas importantes para ella, lo mismo si es una clase de gimnasio, un partido de fútbol, una presentación en el colegio, su festival de baile o lo que sea, yo voy a estar ahí. Exacto. No importa qué, ahí voy a estar. Y ella lo sabe. Está muy bien. Sí. Entonces, para mí por ahí va la cosa. No, sí, la admiración que siento que de la misma niña, ¿no? De tu misma hija de Aura, o sea, esa admiración, porque también está el papá, ¿no? ¿Cómo es la relación de Aura con el papá? Ah, no, ellos son... son chistosísimos porque, para empezar, Aura físicamente se parece más a mí, pero en personalidad se parece a su papá. Entonces, son muy graciosos, pero chocan mucho también porque son iguales. Pero ellos tienen un humor específico. Y ellos me dicen, mira, ven a ver esto. Y están botados de la risa y yo, tengo pésimo sentido del humor. ¿Tú, ok? Y se llevan súper. Ellos son clavadísimos. No sé, le dejan a Aura de tarea investigar del comunismo y Rodrigo es súper clavado. Súper clavado en todo lo que hace, en economía, en no sé qué, en las historias, en geopolítica, bla. Y entonces dicen, bueno, investigué esto porque... No. A ver, siéntate. Vamos a ver, y se ponen a ver un video del comunismo en YouTube que a mí me daría, hoy, a mi edad, me da una flojera enorme. Yo digo, Aura, que tiene 12, así, ¿cómo se sienta? Y son clavadísimos. Mira. Y entonces toda su relación es como, ellos son analíticos, pero entonces se mueren de la risa, pero entonces juegan. A mí me costaba, por ejemplo, mucho trabajo jugar con Aura. Así como lo ven. O sea, yo tenía a Aura tirada con los legos o con cosas y me costaba mucho trabajo. Rodrigo es de los que puede pasar horas aventándose un globo con Aura, chiquita o lo que sea, y jugaban un montón. Y yo me costaba mucho, pero eso es porque de chiquita no supe, o sea, viví cosas más complejas y entonces no estaba, como que el mundo del juego no era parte de mi vida.
Y en cambio ahora sabe que para mí son otras cosas y con su papá son otras cosas. Ellos se llevan súper, súper bien, pero también chocan, ¿no? O sea, son de mecha corta, digamos, entre ellos. Y en cambio yo soy más paciente, yo soy más... Claro, es niña, entonces tenemos temas en común y bla, bla, bla. Pero siento que ahora más adolescente, ahora busca mucho a su papá en ese sentido. Como que en la parte más de charlas analíticas, te digo, ahora es muy buena para las matemáticas. Entonces se ponen aprendió ajedrez por su papá, juegan dominó y entonces no sé qué, pero todo porque tiene un análisis matemático. Wow. Entonces son muy clavados y yo digo, ay, no me... A mí no. Mientras estén ustedes... Yo soy la creativa, o sea, yo me dedico a la comunicación, chicos, yo me dedico a las redes sociales, ustedes hagan eso. Y ahí, y creo que nos complementamos bien y ha sido una buena trayectoria en donde cuando yo no puedo entra Rodrigo. Claro. Y hemos hecho un buen equilibrio para ella. Y para nosotros como papás ha sido muy padre también ver nuestras historias, de poder saber que hemos visto crecer a Aura en un entorno que nos costó trabajo superar para poder llegar hasta aquí como familia, ¿no? Claro. La verdad me siento muy afortunada de eso, o sea, muy afortunada de poderle dar esta familia a Aura y de tener esta relación de pareja con Rodrigo. Entonces digo, ya voy de gane. Claro. Voy de gane. Oye, Vane, y ahorita que mencionas voy de gane, ¿no? O sea, como que ya, ahorita no tenía el gusto de conocerte, pero ahorita ya platicando y todo eso, te ves una persona completamente, como estable, como tranquila, dentro de tu trabajo y todo, pero con una, ¿cómo se dice? Inteligencia emocional, como que ya después de todo lo que pasaron, ¿no? Porque todo lo que viviste, todo lo que tuviste que afrontar y todo eso, ¿ahorita has pensado si va a llegar el momento en que digas, aquí paré, ya me voy a dedicar a Aura, quiero ser mamá? Es una gran pregunta. 100%. Fíjate que ya no lo pienso en función de Aura. Mucho tiempo, este sabático lo pensaba en función de Aura, en función de, yo me sentía que tenía una deuda grande con Aura, por esto que contábamos cuando era chiquita. O sea, como que una parte de mí entendió y dijo, era lo que necesitaba hacer para poder salir de esa depresión, y por eso me agarré tanto de mi carrera, porque si no, no salía toda la estructura, ¿me explico? Pero mucho tiempo me sentí en deuda con Aura. Y entonces, en años recientes, y sobre todo al principio cuando estaba en mis últimos años de Danone para pasar a Mercado Libre y los primeros de Mercado Libre, yo decía, estoy en una carrera de la vorágine laboral, y me sentía en deuda con Aura, y decía, a lo mejor me tomo un sabático y vuelvo a Aura, ¿no? Y le doy eso que no le pude dar o hubiera querido darle en mi historia personal y no se lo di. Y primero Aura me contestó eso, porque yo se lo planteaba. Aura es como muy... Cuando tenemos hijos únicos, como solo conviven con adultos, son muy despiertos hábiles. Y muy hábiles. Ajá, y como muy maduros. Y ella me dijo, no, hombre, tú tranquila, yo estoy muy orgullosa, tú vete a tu trabajo y nos vemos para comer, casi. Y me sentía muy en deuda con ella, y luego me di cuenta que con quien estoy en deuda es conmigo. Estoy en deuda conmigo misma, porque siento que he ido en una carrera en donde he ido priorizando por la crisis matrimonial, por la crisis de carrera, por la necesidad de volver, por la crisis de la maternidad. Todo el tiempo es, esto es lo que tengo que atender, esto es lo que tengo que atender. Y ahora, en estos años recientes, lo que me ha venido más a la cabeza es, creo que la deuda la tengo conmigo. Y entonces, cerré el año pasado pensando, ¿qué es lo que me gustaría a mí hacer? Y entonces decía, tengo tantas ganas, nunca me di la oportunidad en esta vorágine de corre, y vamos, y crece. Tenía muchas ganas de hacer la maestría. Y entonces ahora dije, voy a empezar la maestría. Y entonces todo el mundo me decía, ¿para qué hacer la maestría? Ya tienes 20 y tantos. Y le dije, porque la quiero hacer, no importa, la quiero hacer y ahí voy. Y entonces me decías, pero ¿cómo? Si no tienes tiempo. Y yo,
uno se tiene que hacer el tiempo y ahora lo estoy haciendo en línea y ya tengo mis bloques y entonces dije, ¿en qué la quiero hacer? Y obviamente ahora me dice, está escuchando las clases porque estoy conectada y me dice, ay no, eso, ¿en serio eso es la mercadotecnia, mamá? Sí, mi amor, eso. O, ay no, estás viendo... porque me tocó álgebra, ¿no? Cosas que me hicieron regresar a mi época estudiantil. Y me decía, claro, eso son fracciones, mamá. Pero es muy bueno. Entonces, y decía, tengo ganas de hacer la maestría. La necesito, no me parece que la necesite para mi trayectoria profesional, pero la quiero hacer. Quiero aprender más de inteligencia artificial porque no sé qué, y entonces no sé cuánto, y me voy a meter. O los fines de semana tengo ganas de cocinar, por ejemplo. Solo hago repostería, no hago más cosas, no me pidan más. No, pero oye, repostería no es cualquier cosa. Pero repostería simple, ¿eh? No tengan mucha expectativa de mí. No, pero hay veces que digo, ay, hoy me gustaría hacer un pan de plátano. Perfecto. Y entonces, más bien estoy mucho más pendiente de lo que yo quiero. No estoy en mi mejor momento, digo yo, de acompañarme a mí misma, pero estoy consciente de que lo quiero hacer más. Y ya creo que ese es un gran paso. No se trata de Aura, no se trata de Rodrigo, sí, son mi familia, son lo que más amo en la vida, pero se trata de mí. Y les voy a contar algo que me dijo Aura el otro día. Me dijo, mamá, me di cuenta que no va a haber nadie en este mundo que me quiera más que ustedes. Dijo, eso es muy fuerte. No va a haber nadie que me quiera más que como me quieren mi papá y tú. Y le dije, es cierto, pero te voy a decir dos cosas. Uno, la persona que más te debe de querer en este mundo eres tú misma. Le dije, y es de lo más difícil de hacer. Le dije, yo llevo toda mi vida tratando de llegar a ese punto. Así es que tú que ahora lo tienes más claro, es importante que siempre veas que quien más te debe de querer a ti eres tú. Le dije, y lo otro, si algún día decides ser mamá, me dijo, porque me da desasosiego, me dijo. Pensarlo me da desasosiego, porque el día que ustedes no estén, voy a sentir ese vacío. Ay. Tiene 12. Y entonces le dije, sí, pero te voy a decir una cosa. Si algún día decides tener hijos, no es obligación, le dije, pero si algún día lo decides, te vas a dar cuenta que no importa que no haya alguien que no seas tú, que te quiera más, porque vas a amar tanto a esa persona que te va a bastar. Le dije, sí lo quieres, pero lo que tienes que garantizar, sin duda, es que te ames mucho a ti misma. Con eso no vas a sentir ese vacío. Y le dije, y espero durarte muchos años. pero es cierto, y ahora estoy mucho más trabajando esa parte, a lo mejor porque ya llegas a un momento de tu vida profesional que dices, bueno, ya fui global, regional, local, subí, bajé, tuve el puesto acá, trabajé en esta empresa, en este sector, ahora en este. Y por eso quizá me sientes más así, porque ya siento que no me debo nada, ¿me explico? Y eso no quiere decir que no tenga ambición. Tengo muchos proyectos que quiero hacer, pero como que me siento en paz. Siento que se acabó esa carrera loca a la que estaba yo persiguiendo. A los 35, a los 32, a los 30, a los 25, como que tienes todo este ímpetu de quererte comer al mundo. Y ahora me lo quiero comer, pero me quiero preguntar antes qué quiero comer y cómo me lo quiero comer. Entonces estoy más en ese punto. Qué padre, qué lindo. Pero te ha costado. Me costó mucho Muchísimo. tiempo, mucho trabajo y mucho trabajo conmigo misma. No estoy diciendo que soy perfecta ni que ya lo tengo resuelto, no, de hecho uno llega a una crisis de la edad y empieza otra vez. Sí. Pero después de esa destrucción, la reconstrucción que hice creo que fue suficientemente sólida como para traerme a este lugar, que me estoy disfrutando, ¿sabes? Como que digo, ay, qué a gusto. Qué rico. Lo que estoy haciendo, el tiempo que te tomas con ella, con Rodrigo. Sí. Porque toman su tiempo también ustedes, o sea... Nos vemos poco. Ok. Es una relación mucho más profunda, pero nos vemos poco. Entonces, cuando estamos juntos, ahora nos fuimos de fin de semana, los tres. Qué padre. Y manejamos, fuimos a San Miguel y nos aventamos varias horas en la carretera, porque la carretera
había tráficos, choques, etcétera. Y me decía, Rodrigo, necesitamos viajar más en coche o hacer algo porque todo lo que resolvimos y todo lo que hablamos en 3 horas y media. Qué padre. Pero la verdad, él tiene una agenda muy intensa, yo también. Y sí, pero cuidamos, o sea, sabemos ya aprovechar los momentos. Lo conozco tanto, me conoce tanto, nos hemos trabajado tanto que hacemos estos in and outs más fácil, te diría. O sea, ya ves que decíamos, ya estamos el otro día le decía, oye, en serio, pero veníamos, no sé, escuchando una canción chistosa, una canción, no X, de una historia de la farándula, y le decía, tú me aplicas esa, de que ahora te vas con la de no sé qué, y le digo, ya, a estas alturas, Sí, no. o me avisas ahorita, o ya te amolaste, Sí, porque eso de andar a los X años, X décadas de la vida ya andando con esas, ya, le decía, de verdad no te vayas a pasar. Entonces se moría de la risa. Dice, tú y yo estamos ya más allá del bien y del mal. Le dije, no hay que confiarse. No. Pero sí es cierto que estamos disfrutando de una buena etapa. Y así como hay arribas, Claro. hay abajo. O sea, entonces el chiste es que siempre estés consciente de dónde estás. Pero me decía, no, tú y yo ya pasamos. Uno nunca sabe. Y uno nunca sabe. Uno nunca A mí no me vas a sabe. aplicar esa de la canción, ¿eh? La de la Se canción. moría de la Aquí no. risa. Dije, ya Oye, no estamos para eso. Oye, Vane, y digo, ahorita escuchándote, ya estamos riendo y así, ¿no? Ya. ¿Qué le dirías a esa Vane? Porque así es la imagen que tengo, ¿eh? Una Vane en chongo, con el suéter, lactando, la bebecita, Ay, sí, ¿no? Porque muchos lo pasamos. Sí. La bebecita, el marido, el traje oliendo a loción, se fue a trabajar, la Y uno enfermera oliendo a leche. Y tú oliendo a leche. Y aquí, ¿no? Sí, y pero bañarte todavía. Ay, Sí, Dios no, mío. qué Sí, horror. ¿no? La chancla. ¿Qué le dirías a esa Vane ahorita? ¿Cómo estás viéndote en esa carretera con tu esposo, con tu niña, platicando, cotorreando, estables emocionalmente? ¿Qué le dirías a esa Vane que tenía una bebé de 44 centímetros y que estaba atravesando por todo esto? ¿Sabes qué? Más que qué decirle, la abrazaría. Y yo casi que te puedo, no lo voy a hacer, pero casi que puedo ir a ese momento y me pondré a llorar contigo y con ella. Lloramos las Ay, dos. sí, Lloramos las dos. Pero Hace rato que yo estaba. sí, no, porque saben que no nos enseñan a lidiar con la vulnerabilidad. Nosotros, y más en este nuevo modelo de las mujeres empoderadas y bla, 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 está muy bien. Yo soy pro eso y estoy enseñando a Aura a ser una chica segura de sí misma, lo mejor que se pueda, etcétera. Pero hay que saber que estar vulnerable nos ayuda a entender quiénes somos, qué hacemos, a aprender más. Y yo me peleé mucho con mi vulnerabilidad y me costaba mucho trabajo verme así porque me sentía derrotada. Y yo lo que quisiera hacer es abrazar a esa mujer que estaba tan necesitada de que alguien llegara a cuidarla a ella. Es que, y se lo digo ahora también, si tú tienes un hijo, yo voy a llegar a cuidarte a ti, porque mi responsabilidad eres tú, mi hija eres tú. Y yo necesitaba que alguien me cuidara, y yo, obviamente fue mi familia, estuvo Rodrigo, etcétera, pero necesitas un cuidado, te vuelves un ser 100% vulnerable. Y entonces me gustaría ir con esa Vanessa, que mira, me evoco a la imagen, pero me la pasé mucho tiempo en una mecedora con Aura ahí, queriéndola abrazar, llorar con ella, simplemente, no decirle lo típico de va a estar bien, porque siento que ni siquiera lo que me dijera el mundo me servía, ¿me explico? Era simplemente contener. Hay veces que las mujeres necesitamos simplemente contención, no necesitamos que nos digan cómo lo hay que resolverlo, ni ya va a pasar, ni ponle onda, ni mira, piensa en tu bebé, tan lindo tu bebé, ánimo. No, está uno destruido. Sí. Y lo único que necesitas es que alguien te contenga, te abrace, te diga, aquí estoy,
no pasa nada, yo te sostengo, porque uno siente que se va cayendo. Yo le decía a mi psicóloga, te juro que siento que camino y se me cae un brazo y doy otro paso y entonces me tengo que agachar por el brazo y ya se me cayó la pierna. O sea, yo me sentía tratando de caminar y desarmándome y armándome en ese, y me duró meses, años, volverme a sentir que podía estar en una sola pieza. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos que ver, que la maternidad, cuando te atraviesa, te vulnera. No hay manera de que no estés, te haya ido bien, te haya ido mal, te hayan hecho cesárea, haya sido parto natural, seas súper deportista y hayas llegado, mira, en el top de... qué bueno, las mamás que se preparan y que están muy conectadas con su maternidad, les va increíble o les va mucho mejor. Yo estaba totalmente desconectada, totalmente disasociada, totalmente vulnerada, rota, y además nadie te lo dice. Todo el mundo te cuenta la historia bonita del baby shower, el bebé huele rico, huele a bebé, no sé qué, que ponértelo aquí, que nunca jamás vuelven a ser de ese tamaño. Y no te hablan de una parte tan dura que es, yo estaba recién operada, deprimida de la pérdida anterior, inconsciente. Claro. Era una cosa que yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿De qué va? No entiendo nada. Y ya, o sea, trataría de contenerla, que creo que eso es lo que necesitaba esa mujer de 34 años con esa criatura en la prematura, muy necesitada de mucha contención. Wow. Y mi esposo me pudo contener como pudo. Como pudo, por eso tampoco se veía. Sí, no, a mi esposo le pasó como a tu esposo. Sí. O sea, él, los primeros meses yo decía, me senté que me desmayaba. Sí. En las noches era así como que no dejaba de ver a mi hija. Y él lo veía dormir, se despertaba. Claro que no te morías del coraje. Yo decía, ¿cómo? Es que no puede ser. Ajá, sí, que se iba a trabajar. Y yo, sí, ¿y qué? ¿Yo? ¿A qué hora la niña? No, o sea, estoy aquí pegada. Sí, te entiendo perfecto. Sí, no, pobre Rodrigo, porque yo viví muy enojada con él mucho tiempo. Mucho tiempo. Claro. Y qué bueno que pudiste identificarlo. No, sí. O sea, y creo que el pobre también lo identificó. Claro, sí. Pero no entendíamos, ¿me explicó? No era consciente. Sí. Y yo mucho tiempo me enojé con él por meses. Y digo, bueno, valiente él también en su inconsciencia de quedarse y de decir, bueno, ¿qué necesitamos que alguien nos explique? Y tomábamos terapia y él hablaba de Narnia y yo de otra cosa. Él hablaba de este canal y yo hablaba de este canal. No había comunicación, o sea, estábamos totalmente perdidos. Y sí, yo hasta que después me reconcilié mucho con él. Y entendí, como cuando entiendes a los padres, que uno hace para lo que le alcanza. Entonces nos tocan, nuestros padres hacen con nosotros para lo que les alcanza, nosotros hacemos con nuestros hijos para lo que nos alcanza. Hay que ser responsables de nuestra salud emocional, física, mental, para poder ser los mejores padres y madres posibles de nuestros hijos. Pero también nos va a alcanzar para esto, ¿me explico? Claro. Yo sé que Aura seguro va a tomar terapia cuando sea grande, porque mi mamá, no sé, X. Pero no somos perfectos. Claro. No tenemos esposos perfectos, no somos mujeres perfectas, y hay que conciliarse con eso. Claro. No somos perfectos. Ahorita que dijiste de nuestras mamás, de nuestros papás, tu mamá, mencionaste algo también hace rato, de cuando tú viajabas mucho, tu mamá también te mandaba mensajes y videos y te iba diciendo cómo estaba Aura. O sea, ella estuvo con Aura. Sí, ella iba todos los jueves a mi casa cuando yo estaba. No, en realidad toda mi familia como era quienes me compartían esto, pero mi mamá específicamente, mi mamá no me pudo cuidar porque ella tenía una enfermedad que era su alcoholismo, ¿no? Entonces ella no se hizo cargo de mí. Y eso me pesó mucho, ¿no? Yo crecí con esa huella. Y cuando nace Aura, que mi mamá todavía lidiaba mucho con ese problema, mi mamá tuvo un periodo de estar bien, digamos, de no asociarse con el alcohol, porque sabía que ella necesitaba estar bien para conocer a Aura, ¿no? Entonces fueron buenos años en los que ella se alejó de esa enfermedad para poder convivir, y ella iba todos los jueves a mi casa. Y yo rogaba
que fuera jueves, para que fuera mi mamá. Y esa es la primera vez que mi mamá se hizo cargo de mí. Y eso sanó mucho. Sí. Eso se los cuento ya post la psicología y las sesiones. Sanó mucho mi herida. Y me reconcilió con ella. No fuimos las mejores amigas, ni tuvimos la mejor relación después de eso, porque ella volvió a recaer, etcétera. Pero me curó mucho, y ahí entendí también que mi mamá hizo lo que pudo con nosotros. Y que tenía una enfermedad que la incapacitaba para ser un adulto responsable de sus hijos. Y entonces me concilié también con esa parte. O sea, ahí me concilié mucho con mi mamá. Luego mi mamá falleció cuando ahora tenía 4 añitos y algo, y porque su cuerpo no dio más. Y ahí también me reconcilié mucho con... Tuve la mamá que me tocó haciendo lo que ella podía con lo que tenía. Y entonces yo ya de entrada digo, yo ya vengo de gane, es con Aura, sí. Ya hubiera yo querido, como no soy mi hija, siempre digo, cuando veo y digo, ay, ¿cómo no me tocó una mamá como yo? O sea, yo ya ahí ya siento que también fui sanando estas culpas que fui cargando con Aura, diciendo, bueno, por lo menos esta generación que soy yo lo hice mejor que la que me tocó a mí, y ya vamos de gane. Qué bueno. Entonces... pues sí, o sea, pero se había ahí algo que sanar, ¿no? Porque no, dices, absolutamente. Dices, ya, deseaba que fuera jueves. Sí. O sea, mi mamá llegaba y me decía, ¿qué necesitas? ¿Qué te cocino? ¿Qué quieres comer? Y tú, la más feliz. Me preguntaba mucho por mí. Obviamente se derretía con mi hija, porque claro. Mi mamá también a través de Aura pudo sanar un poquito lo que ella no pudo hacer con nosotros, ¿me explicó? Claro. Entonces, era la abuela que le cantaba, la abuela que le jugaba, la abuela que se tiraba con ella, la abuela que le traían los reyes en su casa, la abuela que hizo lo que no pudo hacer como mamá, a ratitos, porque era una vez a la semana. Entonces, hablando de yo creo mucho en esto de las conexiones y las almas y las energías, esa tríada, esta llegada de Aura, también que haya sido como fue yo tenerme que vulnerar como me vulneré, pues nos permitió a todas, a mí me permitió bajar la guardia por completo. Claro. Y entonces dejar entrar a mi mamá. Claro. Para que ella pudiera, o sea, yo decía, quien quiera hacerse cargo de mí, adelante, yo aquí estoy disponible porque no puedo más. Quizás si no hubiera pasado como pasó, claro, yo no hubiera abierto la puerta tanto, Aura no hubiera podido sanar de la misma manera o darle esa oportunidad a mi mamá. O sea, claro, estoy convencida de que las cosas son como son para darnos los aprendizajes que necesitamos. Y fue muy lindo, la verdad. Fue duro perderla después, pero fue conciliador para todos. O sea, veo a perspectiva y digo, pasó como tenía que pasar, nunca me he victimizado de nada. Y gracias también quizá a como fue mi historia con ella y como fue mi infancia, soy la mujer que soy hoy. A lo mejor no sería este tipo de persona, y me gusta la persona que soy hoy. No, y qué bueno que también estés aprendiendo a abrazar en esa parte de, como dices, maternarte ahora tú, ¿no? Claro, y quiso, lo has dicho súper bien. Creo que estoy cada vez más conectada a que quien tiene que hacerse cargo de uno mismo, y soy yo misma. Es que mucho tiempo viví, por eso también vivía enojada con esta imagen equívoca de Rodrigo, porque quien te tiene que maternar eres tú misma. Así es. Pero qué duro automaternarte cuando tienes que maternarte. Exacto. O sea, sí, totalmente. Es duro y nadie te lo comparte. Sí. Lo tienes que vivir. Lo tienes que vivir. Cada quien tiene su historia para vivir. Exacto. Y para contar. Y gracias por venir a contar tu historia. No, al contrario, gracias por invitarme, y espero que sea útil para alguien más que nos escuche y nos vea y que se siente identificado con lo que estamos compartiendo hoy. Seguramente. Sí ha sucedido. La verdad es que también es una parte, ¿no? de
de agradecer a quienes nos están viendo, porque hemos recibido esos comentarios que nos dicen, oye, es que yo juro que me identifiqué con tal, ¿no? O sea, como que sí hubo algo que me quedó de lo que dijo. Total, y yo creo que si hubieran estado tan fuertes las redes sociales cuando yo fui mamá, me hubiera servido un montón. Compartir. Sí. A lo mejor hubiera avanzado más rápido de escuchar otras historias parecidas a lo que yo, a lo más que llegaba era con mi mejor amiga que estábamos embarazadas al mismo tiempo. Y entonces a las 3 de la mañana nos escribíamos, no podemos más, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo van a salir adelante estas niñas si estamos destruidas? Era lo más. Y entonces creo que las redes sociales hoy, parte de lo bueno que pueden traer es eso, o de las plataformas, o de los podcasts, o del contenido digital, es eso, que podemos por lo menos armar colectividades y sentir que estamos en lo mismo. En lo mismo. Sí. Va a pasar, y decirles que va a pasar, lo van a superar y van a salir avante. Fíjate que en la mayoría de los capítulos que hemos tenido, de los episodios, mucha gente habla de las terapias. O sea, teníamos el caso de Sandy, ¿no? Que es muy importante. Shana también lo mencionaba. Esa parte de tomar terapia. O sea, definitivamente te cambió. Para mí, sí, para mí ha sido un antes y un después haber hecho estos in and outs, porque he tomado terapia en ciertos bloques de esta etapa de mi vida, y yo creo que es indispensable. Cada vez más hablamos de la salud emocional. Y mental, y lo importante que es, y creo que por lo menos en mi experiencia, la terapia, haber ido con un terapeuta, independientemente de la corriente que escojan y les funcione, es buenísimo. Es buenísimo porque no tienes que estar pasando, ojalá, pues por una crisis te lleva a eso y uno llega roto, como llega con el doctor deténme la hemorragia, ayúdame aquí. Pero idealmente, y yo lo practico mucho, aunque no me esté pasando una crisis intensísima, tomo mis terapias porque me ayuda mucho a espejearme y a entender en qué momento estoy, por qué estoy decidiendo lo que decido, por qué me siento como me siento, y creo que es muy importante. Hoy más que nunca, después de la pandemia, la salud mental se ha vuelto y emocional se ha vuelto muy relevante, y vemos hechos mundiales muy duros a partir de gente que no goza de salud mental, y eso es una responsabilidad que debemos tener con nosotros mismos, sea la terapia o lo que sea, ¿no? Pero creo que es muy importante, muy importante. Totalmente. Gracias, Vane. Gracias a ustedes por invitarme, me siento muy honrada. No, al contrario. Mi admiración profunda. Ay, ustedes también. No, en serio, ¿no? Hace rato que platicabas y yo te veía así de wow. Muchísimas gracias, Vane. En serio, gracias, muchas felicidades a ustedes por la gran mujer que eres, por la gran mamá que eres. Y ojalá podamos conocer un día Aura. Ay, que sí. Ojalá que sí. Ojalá que muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Por venir a nuestra historia en común. Gracias. Porque siempre hay algo que compartir. Siempre hay algo que compartir. Están conectadas de color. Sí. Bueno, negro. No podían decir que no. Combinadas, coordinadas. Súper bien. Y no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Exacto. Muchísimas gracias Vane. a ustedes. Gracias, mi hermanita. Gracias a ti. Por un episodio más. De nuestra historia en común. Porque siempre hay algo que compartir. Gracias. Gracias. Gracias.